No sé si os habrá pasado alguna vez el siguiente caso. De repente, uno de vuestros grupos favoritos saca nuevo disco. Lo escucháis y falta algo. Decís, esto no es lo mismo que antes, aquí algo ha cambiado. Seguro que sí, seguro que os ha pasado. Y por ejemplo está Linkin Park. A todo el mundo le gustaba Linkin Park hace unos años. Sin embargo, lo de ahora, pues cuesta más digerirlo. Yo por mi parte sigo escuchando Linkin Park, pero escucho lo antiguo porque lo nuevo no me tiene eso que tenía lo anterior. No me termina de cuajar. Lo mismo me pasa con A Day to Remember, con Enter Shikari, con un montón de grupos que antes me encantaban y ahora me parecen pues no sé, otro grupo más del montón. Mucho ojo, no estoy diciendo que sean malos grupos, ¿vale? Estoy diciendo simplemente que han cambiado, que han evolucionado, se han adaptado al mercado actual. Y eso es precisamente la industria de la música, un mercado, al igual que la industria de la televisión, al igual que la industria del cine y al igual que la industria del videojuego. Todos ellos intentan venderte algo. Y esto no es malo, no, para nada. Lo malo es cuando estas industrias pierden el amor por lo que hacen y aman ganar dinero. La televisión tiene la telebasura, el cine tiene los remakes y las continuaciones de películas que ya han vendido mucho y como ya han vendido pues se sabe que la continuación va a vender lo mismo o más, los videojuegos tienen a Ubisoft. Basta, que me estoy pasando ya. No, los videojuegos tienen esas sagas de éxito que las cogen y las exprimen hasta sacarles el último centavo y así no se dan cuenta, pero es que las joden. Y es que hoy por hoy quedan pocas sagas que no las hayan exprimido y roto ya. Y la música tiene la música comercial o música basura. ¡Ojo! La música comercial y la música basura no son lo mismo, ¿vale? Aunque muchas veces lo sean. También hay música comercial que tiene mucho mérito, ¿ok? El problema real que transforma la música comercial en la música basura son el montón de artistas clónicos que hay hoy en día, hechos unos a partir de otros. Vamos a ver, One Direction, Aurin, Justin Bieber, Abraham Mateo y un montón más como los Gemeliers estos y la Sweet California y un montón de artistas que están ahí arriba y no merecen estarlo. Un montón de productos, porque son productos, no es arte. Te pueden gustar más o menos y lo respeto, pero tienes que admitir que están hechos para vender, no para hacer de la música un arte. Y esto no es nada nuevo. Antes estaban los Backstreet Boys y las Spice Girls. Sí, eran ídolos adolescentes también, hechos para vender. Mira, al final se acabaron consolidando, unos más que otros, otros desaparecieron, pero ahí estaban. ¿Qué pasa? Que no había tantos como hay ahora. Es que es una plaga lo de ahora. Pero bueno, vamos a dejarlos aparte, ¿vale? No me quiero meter con ellos, no. Hoy quiero meterme con la música más clónica y más comercial que existe hoy por hoy: el reggaetón. Junto con mi colega Weebos Thunder, un chaval que hace música en YouTube así con un toque de humor que se agradece un montón, voy a demostraros que cualquiera, como yo, que no tiene puta idea de música, puede hacer un temazo de reggaetón. Es más, me atrevo a decir que sé menos de música que el puto Kiko Rivera. Antes de nada, si queremos hacer reggaetón, debemos vestir como unos putos payasos. Para ello necesitamos lo siguiente: una camiseta de baloncesto, una gorra plana, pero mucho ojo, no vale ponérsela recta ni para atrás, no, hay que ponérsela torcida, hacia un lado, para que fluya el swag. Unas gafas de sol todas flamas, si no son todas flamas, no valen. Unas cadenicas, to guapas, primo, to doraicas. Y una chaqueta, cuanto más fosforita y más cantosa, mejor. Ahora que ya estamos vestidos como putos payasos, podemos pasar a lo importante, a la música. Digo música entre comillas porque si tú quieres considerarla como tal, pues allá tú, con tu salud. Es como que tras vestir así, me siento como con flow, ¿no? O sea, no puedo parar de moverme. Tengo que moverme todo el rato con el mismo ritmo. Y con esto llegamos a la siguiente parte. Al ritmo. Al tum, tapum, tam, pum, tapum, tam, pum, tapum, tam, pum. Paro ya que me duele la cara. No innovéis en el ritmo, ¿vale? Siempre se usa el puto mismo ritmo para hacer canciones de reggaetón. Sí, no innovéis. Si algo funciona, lo repetimos hasta la puta saciedad. ¿Para qué innovar? No, lo agarramos y lo exprimimos hasta sacarle la última gota de dinero. Ahí está, sí, lo sentís. Lo sentís, ¿no? Sentís cómo conquista vuestro cuerpo, cómo fluye, lo sentís. Siente esto. Sí, monta y pedalea, hijo de puta. Una cosa imprescindible para hacer una buena canción de reggaetón es comenzarla gritando el nombre de los que participan en la canción junto con el año en el que se ha producido. Sí,
Sé que es absurdo y que a nadie le interesa, pero tienes que gritarlo, si no, no vale, ¿vale? Por ejemplo, ahora a mis vecinos les suda la polla que yo esté haciendo una canción con Weebos Thunder y que sea en el 2014. De hecho, está pasando un hombre por ahí y me está mirando muy raro. Se lo voy a gritar. ¡Weebos Thunder! ¡West Mitsu 2014! Una vez tengamos el beat, papito, podemos pasar a la siguiente cosa. A la intro... se me está yendo ya, se me está pegando el ritmo, el ritmo latino in the body. Podemos pasar a lo siguiente, a la instrumental. Sí. Estaréis preguntando si para hacer una instrumental necesitáis saber algo de música o tocar algún instrumento. No, la respuesta... La respuesta es no. Si se da la casualidad de que estás en la industria del reggaetón y no tienes puta idea sobre música, que vaya casualidad, ¿no? Estar en la industria del reggaetón y no saber sobre música. Pues hay un montón de webs donde puedes comprar los derechos de las instrumentales y las propias instrumentales. Sí, para que nadie más que tú, el comprador, las pueda usar. Sí, y de verdad esto lo hace muchísima gente hoy en día. Muchísimos artistas conocidos. Si se da la casualidad de que no queréis comprar una instrumental porque sois pobres o simplemente porque os queréis esforzar haciendo vuestra propia instrumental, pues es muy pero que muy fácil. Solo necesitáis 3 acordes, ¿ok? Solo 3. Con esos 3 vais a poder hacer cualquier canción de reggaetón. Esos 3 acordes son Do mayor, Re mayor y Mi menor. Ahora vamos a ver cómo suenan todos juntos. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? ¿Sí? Ok, con esto se puede cantar cualquier cosa. Hay que se quite el top, hay que se quite el top, hay que se quite el top, quítate el top. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Quiero rayos de sol tumbados en la arena para ver cómo se pone tu piel, no sé qué mierdas. Sexy señorita, watch completa. Voy a parar ya, ¿vale? Creo que son suficientes ejemplos. Además canto muy mal y me está entrando un sida de los gordos por cantar esta mierda de música. En este caso, mi compañero Weebos ha hecho la instrumental, pero porque es un máquina. Métemela, la instrumental. Suena bien, sí, ahora me está entrando el flow, me está entrando la inspiración. Ha llegado el momento de plasmar lo que sentimos en nuestro corazón, de cantar la letra que llevamos años pensando y que llevamos años sintiendo. No, nada de eso. No, la letra tiene que ser una mierda. No nos vamos a poner ahora a escribir aquí un Starway to Heaven del reggaetón, un Starway to papi chulo. No, que va, no. Debe ser una puta mierda y cuanto más machista sea la letra, mejor. Cuanto más degrademos a la mujer, más vamos a vender. Y no lo digo yo, lo dice la industria del reggaetón. Recuerda esto, si tardas más de 2 minutos en escribir tu letra de reggaetón, no es válida. Si eres un incompetente y no logras escribir esa letra, no hay problema. Aquí te dejo esta tablita por la que te puedes guiar para escribir cualquier canción de reggaetón. Así de pronto se me ocurre algo así. Oye mi nena, voy a darte pollón. Oye mi nena, trágate este cipotón. Oye mi nena, quiero darte badajo. Oye mi nena, trágate este rabazo. Así es, mis papitos chulos, yo no tengo ni puta idea de cantar, pero es que para eso está el autotune. Sí, para los que no lo sepáis, el autotune es una herramienta que utilizan todos los cantantes de hoy en día para hacer más melódica su voz. Sí, digamos que digas lo que digas con autotune, va a sonar mejor. Por ejemplo... Tengo tal diarrea que en vez de cagar mierda, cago sangre. ¿Habéis visto? Suena como más apetecible y todo. Oye mi nena, voy a darte pollón. Oye mi nena, trágate este cipotón. Oye mi nena, quiero darte badajo. Oye mi nena, chúpate este rabazo. Personalmente también recomiendo que no solo utilicéis un idioma en vuestras letras. Queda muy bien y vende mucho eso de meter palabras sueltas en inglés en vuestras letras, sí. En vez de esta noche, por ejemplo, podemos decir tonight. Vamos a ver. Tonight, night, night, no te vas a escapar. Tonight, night, night, yo te voy a violar. Por último, y para que nuestra canción sea un éxito total, necesitamos meterle... dubstep. Sí, ya sé que el reggaetón no suele llevar dubstep, pero todos sabemos que el dubstep le gusta a todo el mundo. Entonces, si al reggaetón le metemos dubstep, ¡boom! ¡Dinero! Vale, se me ocurre algo como... Hija de puta. ¡Sí! ¡Da! ¡Sí, da! ¡Te quiero tanto que te puta!
seda, perrita loca, como lo sabe el buen Mishu y el huevo Sander. Oye mi nena, voy a darte pollón. Oye mi nena, trágate este cipotón. Oye mi nena, quiero darte badajo. Oye mi nena, chupa de este rabazo. Tonight, night, night, no te vas a escapar. Tonight, night, night, yo te voy a violar. Tonight, night, night, no te vas a escapar. Y te voy a llamar señorita Cita. Hija de puta. Te quiero tanto que te quiero tanto que te puta. Te quiero tanto que te quiero tanto que te puta.